están aquí sumando. Como les contaba Víctor, pues la idea de hoy es explicar un poco qué es el Mercado Integrado Latinoamericano o MILA. Esta presentación va a ser un poco más corta que las presentaciones que hemos tenido hasta el día de ayer. Hemos querido abrir, digamos, esta sesión solo para hablar del MILA, a modo primero de resumen, como lo decía Víctor, un resumen que de alguna manera compagina la información que hemos recibido en las últimas sesiones de los mercados que hemos visto, peruano, mexicano, brasilero, aunque Brasil no hace parte de este MILA, a modo de un mercado que pretende, digo pretende porque hasta ahora la verdad es que no ha tenido, por lo menos en Colombia, el despegue que quisiéramos. De pronto Perú está siendo mucho más activo en este mercado. Un mercado que pretende ser transnacional, ¿sí? La idea resulta bastante tentadora, la verdad es que es una idea muy interesante. Saludos a mi amigo desde México, que se nos une en este momento, a Rogelio, que nos acompaña aquí también. Pero definitivamente Mila no ha podido en Colombia tener un ingreso fuerte, un poco también por lo que les contaba ayer, a quienes estuvieron acompañándonos ayer en la charla, me preguntaban que por qué este tipo de mercados no tenían ese impulso y esa fuerza que se pretendía. Bueno, vamos a desarrollar esa idea aquí a lo largo de esta charla, que como les digo va a ser un poco más corta que las que hemos tenido anteriormente, dado que el material pues es un material que no es tan extenso como lo que hemos podido encontrar con los de mercado propiamente de los países. Así que voy a compartir aquí mi pantalla. En un momento. Aquí está. Entonces vamos a dar inicio a nuestra intervención. Entonces, lo primero que hay que decir de Mila es que Mila nace como una iniciativa de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una alianza, digamos, una iniciativa económica que nace a partir de los países vecinos que comparten evidentemente el Océano Pacífico. En este caso tenemos a Chile, a Colombia, a México y a Perú. Estos fueron los 4 países que iniciaron la Alianza del Pacífico y que aún se mantienen en ella. Digamos, aquí no intervienen en Centroamérica, no está un Panamá, no está Costa Rica, pero sí que está México, digamos, como quizás el mercado más grande que existe en Centroamérica. Perú y Chile, pues sí que son quienes comparten costa al Océano Pacífico en Sudamérica. Desde que se creó la Alianza del Pacífico, ¿sí? Digamos que lo que se ha pretendido es que sea un eje de integración económica para hacer negocios entre los países. Esto no es más que una iniciativa que no solamente pasa por lo financiero es quizás uno de los puntales en que se basa esta alianza, pero también pretende mejorar o ampliar los horizontes en el tema de comercio exterior, sobre todo de tener acuerdos multilaterales entre los países miembros que permita tener una agilidad y un mayor dinamismo del mercado de comercio como tal, y también comprende una dimensión financiera donde cabe este mercado integrado. Este es un mecanismo que articula política, evidentemente, economía, sector de cooperación y obviamente la integración de los países en un mayor crecimiento y una mayor competitividad de estas 4 economías. La idea de esta Alianza del Pacífico, que tuvo en su momento inicio aquí en la ciudad de Cali, incluso en Colombia, digamos, aquí tuvo una sesión donde estuvieron reunidos, digamos, muchos miembros de los países que hacen parte de la Alianza, observando temas, como les digo, no solamente de comercio, sino también financiero. Lo que busca realmente es tener un gran avance, un gran progreso en la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Esto es una iniciativa que pretende, si se guardan las debidas proporciones, de asemejarse a una unidad de libre comercio y de libre movimiento financiero casi semejante, o como digo, guardando las debidas proporciones,
cercano a lo que en principio se llamó la Comunidad Europea de Naciones, que luego dio paso a la Unión Europea que hoy conocemos. Tenemos ese tipo de acuerdos, son muy comunes entre países vecinos que quieren llegar a tener una integración, digamos, bastante fuerte, y que el punto de llegada por lo general de este tipo de alianzas, cuando se desarrollan de forma positiva y se desarrollan, digámoslo, de forma adecuada, es que haya una unificación en términos no solamente de comercio, sino legales, sino también en temas de impuestos, por ejemplo, que es un poco, creo que el mejor ejemplo que tenemos hoy por hoy es en la Unión Europea, donde a pesar de las diferencias entre países, sí que tenemos una misma moneda, tenemos, digamos, unas políticas fiscales y económicas que tratan de ser regidas por un ente centralizado, y que buscan de alguna manera que haya una política común en torno a esta unión. Esto, en la Alianza del Pacífico, digamos que es como un estadio, digamos, inicial, ¿sí? Y de arranque para algo como esto. Si bien es cierto que en Europa costó bastante, y fueron muchos años para llegar a la Unión Europea, que hoy tienen con todos los defectos que la Unión Europea tiene hoy por hoy, y las desigualdades entre países que siguen siendo evidentes, digamos que en Latinoamérica ha sido mucho más difícil este camino, porque encontramos que hay muchas barreras, sobre todo en el tipo legal e impositivo, para lograr este tipo de alianzas. Así fue que nació entonces el MILA, a la luz de esta alianza del Pacífico, como les he venido contando. ¿Qué es realmente el MILA? El MILA, me dicen por aquí que se escucha bajo el micrófono. Quisiera que me contaran si voy a tratar aquí de hacer algo más cercano. Incluso si sienten que no me escuchan bien, yo puedo conectar aquí mi micrófono integrado pues, en los audífonos, en caso de que no se me escuche bien. Bueno, me dicen que sí, que se escucha bien. Bueno, listo. Entonces creo que Alejandro, revisa un poco tu volumen del audio, porque a veces uno cree que le están hablando bajito y resulta que tiene ahí muy bajo el micrófono, digo, la salida de la voz. Bien, ¿qué es entonces el MILA? El MILA es un acuerdo firmado entre Bolsa, ¿sí? La Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, y los depósitos centralizados DCB y Cavalli. Aquí México entró posteriormente, ¿sí? En este acuerdo. Primero fueron Chile, Colombia y Perú los que iniciaron este proceso del MILA en 2009, donde, digamos, partieron por un proceso de creación de mercado regional para poder transar renta variable de los tres países. Renta variable, pues sabemos, son acciones. El MILA comenzó el 30 de mayo de 2011. La intención pues era poner a disposición de los mercados de esos países un número de opciones pues, mucho más amplio para compra y venta de acciones en estas tres plazas bursátiles. Y la idea, como les conté también ayer en mi intervención, la idea es usar evidentemente un intermediario local. No se puede invertir en un mercado de este tipo directamente si no se usa el intermediario en cada país. Y en 2014, digamos, cuando se reúnen, creo que esta reunión sí fue aquí en Cali, en junio de 2014, en el marco de esta reunión, digamos, la Bolsa Mexicana oficializa su incorporación al MILA y se realiza la primera transacción con Mercado Mexicano el 2 de diciembre de 2014. Entonces estamos hablando de digamos, de un mercado que ya lleva unos cuantos años, digamos, de haber iniciado. Sin duda es un mercado que no es del todo muy reciente en términos pues, de haber comenzado de haber iniciado sus operaciones, pero digamos que todavía, como les contaba al principio, le falta madurar bastante en su desarrollo. Bueno, aquí algunos hitos de cómo podemos hacer el proceso de creación de MILA, perdonen. Comienza entonces en 2009, en septiembre, este acuerdo del cual les hablaba,
con bolsas y depósitos centralizados de valores para definir ese modelo de integración. Llegamos hasta 2010, a mitad de año, en junio, donde se firma el acuerdo institucional para la implementación de este mercado integrado. Pero solo llegó hasta 2011, primero en mayo, digamos el inicio de la transaccionabilidad de este mercado, evidentemente, como les contaba, con Chile, Colombia y Perú como los primeros países que integraron este proceso. En julio de 2011 se lanzan los índices de MILA en asociación con Standard & Poor's. Digamos, el índice más fuerte de referencia es el S&P MILA 40. Standard & Poor's, que no sé si ustedes lo conocen, pues Standard & Poor's es uno de los desarrolladores, digamos, de bolsa más fuertes del mundo. Obviamente a todos nos suena el índice de Standard & Poor's 500, de Bolsa de Nueva York. Ellos, además de, digamos, tener este índice tan fuerte, se han dedicado a asesorar muchos mercados para crear índices de referencia de bolsas. Un poco más adelante vamos a ver que ellos tuvieron mucho que ver en una investigación que voy a citar más adelante sobre la viabilidad más que la viabilidad, es un estudio sobre qué tan rentable es invertir en MILA a cambio de invertir en mercado local. Ahora lo vamos a ver más adelante, un estudio que me parece importante que los quiero compartir. Entonces, este Standard & Poor's lo que hace es que crea índices que no son los índices oficiales, digamos que por ejemplo para Colombia, ellos han construido un índice y los índices se construyen a partir de características de una bolsa de acciones. Entonces, esto lo ofrecen, lo venden, ¿sí? Es un servicio que se compra y es un referente de información para quien quiere invertir en el mercado. En julio de 2011 entonces se creó este índice a través de la asociación con Standard & Poor's. En 2013 se organiza un evento que es el día del MILA, Bolsa de New York, que evidentemente pues supone una puesta en escena en un mercado mucho más evidentemente fuerte como el neoyorquino, donde evidentemente se muestra al mundo que tenemos un proceso de integración bursátil en Latinoamérica con este escenario de bolsa de Nueva York. En 2013, a finales, se registró el mayor monto de operaciones en infraestructura en MILA. Realmente hasta ese momento no se ha transado, digamos, un valor alto, y ahí en ese momento, en diciembre, se registraron 95 millones de dólares en transacciones en mercado MILA. En 2014 se crean otros índices, el MILA Pacific Alliance, que supone obviamente la entrada del mercado mexicano, como les conté hace un momento, y se informa el modelo para la realización de los tipos en MILA en Chile, donde los inversionistas extranjeros pueden participar de un proceso de apertura en este país. En 2014, en agosto, la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile exceptúa de la obligación de inscripción de los valores extranjeros que forman parte del MILA, y esto facilita aún más el proceso del listado. Entonces, no sé si lo saben, pero normalmente para que un valor pueda transar tiene que ser, o es obligatorio por lo general, que se inscriba en el registro local de títulos. Esto pues es un trámite que tiene digamos, tarda su tiempo y tiene unos niveles de autorización, y cuando se exceptúa, pues esto obviamente facilita mucho más el listar estos títulos y poder tener acceso a ellos. En 2014, el 2 de diciembre, oficialmente se incorpora a Bolsa Mexicana de Valores, el Indeval, también se vincula, se realiza esa primera transacción, como les contaba hace un rato, y en 2014 se inicia ese proceso al final, en diciembre, de incorporación de custodios globales al MILA, y se libera pues de los cambios normativos también por parte de Chile, como se venía trabajando antes de esa fecha. ¿Por qué hasta 2014 los hitos? Porque, digamos, lo que ha ocurrido de allí para acá ha sido pues un devenir normal, digamos, de un mercado que trata de ir evolucionando.
¿Cuáles son los beneficios, digamos, de este mercado? Pues primero es una ventana disponible de inversión de más de 700 compañías que reúnen los cuatro países. Eh, Estamos hablando de que hay aproximadamente 60 intermediarios que están conectados y los intermediarios pues son sociedades comisionistas de bolsa en los cuatro países que tienen acceso a pantalla y poder transar valores de este mercado. Evidentemente es un mercado de renta variable, ¿sí? Y como les explicaba ayer también con el mercado global colombiano, se hace compensación y liquidación de operaciones, digamos, en cada país, tratando de hacerlo de la forma más sencilla, segura y eficiente a nivel de costo. De todos modos, el hecho de usar un intermediario como una firma comisionista, pues evidentemente siempre va a tener un costo de intermediación. Y este creo que es uno de las situaciones que también hacen que un mercado sea un poco más lento en su evolución para algunos países. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos digamos, cuotas o porcentajes de intermediación están más o menos entre el 0.5, incluso hasta el 2% de la operación, que a mi gusto es un rango bastante amplio. Obviamente el valor de la comisión depende del volumen. Digamos, no es lo mismo transar 1.000.000 de pesos colombianos que transar 1.000 millones o 10.000 millones de pesos colombianos. Si el volumen es alto, la comisión tiende a ser más baja. Si el volumen es muy bajo, la comisión tiende a ser muy alta. Pero realmente tenemos un margen de comisiones bastante alto, tenemos un margen de comisiones que es muy alto, digamos muy amplio y a la vez a mí se me hace bastante alto, que definitivamente hace que sea más difícil el tema de acceso a los mercados. Los emisarios locales tienen acceso, obviamente, a los inversionistas de cualquiera de estos cuatro países con solo inscribirlo, excepto Chile, que lo ha eliminado. De hecho, Chile ha hecho otro tipo digamos, de facilidades al tema impositivo en Chile, por ejemplo, entiendo que se ha flexibilizado también. Esa es otra barrera de entrada grande. Por ejemplo, por lo menos en Colombia, el tema de impuestos para el tema de acciones, dividendos, no es bajo, la verdad es que sigue siendo alto y es una gran barrera de entrada también para acceder a este mercado. Las transacciones obviamente se hacen en moneda local. Lo que les contaba ayer, para mí es el tema de moneda local es fácil porque claramente desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de información financiera, es mucho más sencillo llevar y registrar las operaciones en la moneda local. Pero en el caso colombiano, pues tenemos la situación de que la punta se puede poner, como les explicaba, en la mañana. La punta se cierra cuando hay match, en precio y volumen, pero la operación se liquida al final de la jornada o incluso puede tardarse un día más en ser cerrada y eso da un margen, una ventana para que con el tema de TRM se juegue y puede ser incluso en contra del inversionista, teniendo un precio evidentemente de liquidación más alto. Ese tema de hacer transacciones en moneda local, pues tiene ese riesgo de tasa de cambio, digamos, en el día. Dentro de las características más relevantes del MILA, pues está el que ningún mercado pierde su independencia, ¿no? Es decir, cada mercado sigue siendo autónomo en su manejo regulatorio. La idea, obviamente, es que, digamos, hay un objetivo común, ¿sí? De crecimiento, de mercado integrado, pero las bolsas no pierden su autonomía ni tienen, digamos, una obligación de perder, digamos, un marco regulatorio como lo han manejado todo el tiempo. Al final son mercados que se complementan. Lo que se busca con este mercado es ser un complemento y una opción de mayor posibilidad de inversión para las bolsas, para el mercado en general de cada país. Definitivamente, digamos, la diferencia, ¿sí?, con plataformas integradas como la europea es que definitivamente en Europa funciona un poco diferente. Y es que en Europa, como les explicaba,
al principio, sí que para poder tener un mercado local, global, es decir, algo parecido a esto, sí que se ha pretendido que la regulación sea la misma para todos los países y eso implica un esfuerzo enorme para cada economía y sobre todo para los que, digamos, no son tan fuertes. Otra diferencia es que pues el MILA es 100% en diferentes monedas, ¿no? Digamos, hacer esto en una moneda única quizás podría ser mucho más fácil a nivel normativo, pero dado que se hace en moneda local, pues la idea es pues respetar evidentemente digamos, la plataforma de cada uno de los países, porque sería un poco más difícil si se manejara una única moneda. Esto implicaría un esfuerzo mayor a nivel operativo sobre todo. Todas las operaciones en Mila se hacen obviamente en moneda local y mediante un enrutamiento que es intermediado, pues con el intermediario local, o sea, con la firma comisionista, lo que pues facilita que las operaciones sean, digamos, llevadas de una forma mucho más fácil y rápida a nivel internacional. Este pues es un proyecto de largo plazo, este no es un proyecto de corto, la verdad es que aunque lleva apenas desde 2009, pretende pues, que tenga sea un polo de desarrollo no solamente del mercado de acciones. Lo bonito de esto podría ser incluso de que permitiese invertir no solamente renta variable, sino en renta fija directamente a través de la plataforma de Mila. Y obviamente para poder llegar a un desarrollo mayor, pues hay que tener una armonización regulatoria porque aunque se respete la regulación de cada uno de los países, pues la idea es poder irse acercando a cada uno de los países con una liquidación, con una regulación local, con el tema de reguladores externos mucho más fina, mucho más común, digámoslo así, entre los países. Esto, como les digo, es un proyecto de largo plazo que no es fácil modificar ni afinar, digamos, este tipo de variables que son tan propias de cada país en pro de un desarrollo de mercado de este tipo. Digamos que el tema normativo, digamos, es un poco complejo en términos de independencia, ¿no? Cuando tú cedes como país, como bolsa, quiero decir, digamos, a las condiciones de otro o quieres unificarlas bajo una misma medida, es muy complejo, ¿no? La idea es que esto es un trabajo que evidentemente también pasa por cada uno de los ministerios de Economía o de Finanzas, o en este caso Hacienda en Colombia, donde se pueda tener una integración desde lo legal que favorezca este crecimiento del mercado integrado latinoamericano. Bien, ahora veamos un poco cómo se opera en el MILA. ¿Sí? El intermediario local, que ya dijimos que es necesario, debe tener una cuenta de custodia, digamos, custodia de terceros, como se maneja localmente, y debe tener la habilitación de las cuentas de transición en el depósito de valores correspondiente. Esto no es más que lo que hoy por hoy manejamos en cada país. No se olviden que cada depósito centralizado en cada país, digamos, tiene una responsabilidad por la desmaterialización de los títulos. El intermediario del mercado extranjero, que hace parte del MILA, también debe tener su propia cuenta de custodia de terceros en su depósito de valores y en el mercado que desea operar. Es decir, si yo estoy en Colombia y quiero operar con Chile, mi intermediario, es decir, mi firma comisionista, debe tener una cuenta de depósito en el mercado chileno. Esto, pues, evidentemente, a nivel normativo, lo que se ha pretendido es que en cada país se permita, dada la operación de negocio, que los firmas comisionistas tengan su cuenta abierta en ese depósito centralizado en el país, en cualquiera de los tres países adicionales al propio. También se establece que debe entregarse un poder, ¿sí? Y la copia, pues, de la identificación del intermediario que va a ingresar a la operación. Esto, digamos, son temas operativos de registro normal de una firma comisionista, porque una firma comisionista opera en nombre, evidentemente, de su cliente, ¿sí? Tiene unas responsabilidades que se limitan a un contrato y, evidentemente, van a tener en un depósito centralizado digamos, la potestad de abrir una cuenta a nombre de ese cliente inversionista.
Por eso es importante, digamos, que el marco legal de contrato quede muy claro con el inversionista, entre el inversionista y la firma de comisión. Y el intermediario, pues, debe entregar otro poder al depósito de valores, no solamente al local, sino al de afuera, porque, pues, evidentemente es actuar en nombre de un tercero a nivel local y a nivel internacional. Hay una serie de pasos para operar en este mercado, ¿sí? Digamos que se exigen eh, a nivel como de documentación. Eso, como les digo, es un poco más operativo. Básicamente, las áreas operativas de cada una de las bolsas que integran el MILA, ante estas áreas operativas, la firma comisionista debe presentar copia de ese contrato de corresponsalía entre su entidad y la casa de bolsa local, es decir, para poder garantizar que son agentes regulados y autorizados por la bolsa local. Una carta de solicitud de esta casa de bolsa donde indique el operador a ser dado de alta en la terminal de Lepregón. Lepregón, pues, es el aplicativo que se usa para poder poner las puntas. Una manifestación pues, que acredite que cumple con requisitos técnicos, operativos para acceder a este mercado. Obviamente hay una serie de certificaciones para poder garantizar que técnicamente se han cumplido, digamos, con las situaciones técnicas que se requieren para poder acceder. Una manifestación en la que se acepta que conoce las disposiciones de aplicaciones relativas a la celebración y liquidación de operaciones en bolsa extranjera. Esto no es más que, digamos, un acuerdo entre esa firma comisionista y de conocimiento, por supuesto, con la bolsa extranjera, de que puede y conoce las disposiciones, aplicar las disposiciones que aplican a ese tipo de celebración de contratos y liquidación de las mismas. Tiene que haber solicitado previamente, pues, la instalación de esta terminal, que el aplicativo, pues, es ese, se llama así, Telepregón. Evidentemente, para poder que una firma comisionista se involucre en el MILA, debe haber participado en pruebas de funcionalidad, en validación de ingreso, digamos, todo lo técnico que tiene que tener esta firma comisionista para poder acceder al mercado. Y debe contar con terminales de negociación, pues, locales, evidentemente, que estén habilitados por el mercado MILA. En el caso de México, debe contar con el icono productivo de la terminal Telepregón, que debe estar instalado en la institución. Esto es un tema ya muy particular del caso mexicano. Bien, ahora veamos cómo se custodian los títulos en el MILA. Los títulos en el MILA quedan, obviamente, en un depósito centralizado en el país de origen, ¿sí? Y se mantienen en una cuenta de custodia internacional a nombre del inversionista. Por eso es importante contar con una referencia clara y un contrato firmado para que la firma comisionista abra esta cuenta en el custodio internacional. Cada depósito tiene una cuenta, digamos, en su contraparte del otro país, ¿sí? Para poder que esto funcione de forma dual, en doble vía. El depósito del país, de quien invierte, tiene que llevar un registro de la información del cliente, ¿sí? Y se encarga siempre de que, digamos, de que se requiera esa información, ya sea por un ente regulador o incluso por un ente, pues, digamos, administrador del tema tributario. Como ustedes entenderán, pues, el hecho de tener activos en cada país implica pagar un impuesto, ¿sí? Todos pagamos impuestos por cualquier activo que tengamos, dependiendo obviamente de la normatividad que cada país tenga, será una tasa u otra, pero usualmente está grabado el poseer títulos o el cobrar dividendos por ese ingreso, digamos, puede tener un nivel de impuesto. Por eso es importante que los depósitos centralizados pues tengan este contacto con el ente tributario de cada país. También existe digamos, el servicio de custodia que ofrece un custodio global. Un custodio global, a diferencia de un local, pues evidentemente tiene un margen de acción o de intermediación mucho más general a nivel global, a nivel mundial. Un inversionista de MILA que desee comprar estos títulos valores que estén listados en cualquier digamos, país de los 4,
debe instruir pues, a la operación a un corredor que tenga contrato de corresponsalía en el mercado donde se va a invertir y pues instruye al custodio internacional con el objeto de recibir esos valores. Esto no es más que el uso de un certificado, de una custodia que ya no es local de cada país, sino que puede ser un custodio global. El corredor digamos, del inversionista o la firma comisionista de este inversionista tiene que ingresar la orden de compra en el sistema de negociación, en el país del inversionista, y solicita a su corredor corresponsal que ese valor sea transferido al custodio global designado por el cliente. Digamos que la única diferencia entre los dos custodios es que cuando hay un custodio global, la idea es que tenga cuenta con las dos firmas comisionistas. Si no se usa un custodio global, se puede usar un custodio local que también, digamos, tiene funcionamiento para el mercado MILA. Entonces, ¿cómo funciona la liquidación de esta operación? Tenemos, por un lado, yo aquí pongo el puntero con el punto láser, ¿ok? Cuando se negocia, pues el inversionista va al intermediario, ¿sí? Que es la firma comisionista. Y ese intermediario pone una orden de compra, vamos a suponer que se va a comprar acciones en la bolsa local, ¿sí? Esa bolsa local evidentemente se conecta con Mila y en el Mila se hace el cruce de la operación, es decir, se matcha la operación. Por otro lado, pues si hay alguien que compre, tiene que haber alguien que venda, evidentemente, en uno de los 4 países, de los 3 países, se elabora una orden de venta, donde se registra el valor, obviamente tiene que ser el intermediario de ese inversionista en el otro país. Ese es el primer momento. El segundo momento es donde se hace ya el depósito, digamos, de los recursos, ¿sí? Donde el inversionista, esto evidentemente se hace a través de un banco, pues pone los recursos para poder comprar, en este caso, este comprador de aquí y que este intermediario de aquí, que es el que actúa en nombre del vendedor, reciba los recursos. Después de la negociación, digamos, el intermediario del comprador, que sería este de aquí, pues acredita en cuenta que mantiene el depósito extranjero, la compra de esas acciones. Durante esa liquidación, el depósito local del inversionista comprador se encarga de la liquidación, establece también las posiciones de compra y venta para poder saber eso en dinero cuánto es, y el intermediario del vendedor pues debita de la cuenta que el intermediario tiene en el depósito local, sacando los títulos para llevarlos a el del depósito del comprador. Como les decía, para poder en Colombia particularmente intervenir o invertir en el mercado MILA, pues primero hay que contratar una firma comisionista que tenga corresponsalía y que invierta en el MILA. O sea, esto, no todas las firmas comisionistas en Colombia tienen acceso a MILA. Tenemos básicamente, antes eran 7, ahora son 6, porque Credit Corp ahora es Credit Corp, la de toda la vida, y ahora hay otra entidad que se acaba de fusionar con ellos, que también era autorizada por el mercado MILA, que se han unido y ya son una sola entidad. Entonces en Colombia tenemos la vivienda corredores, tenemos el BVA firma comisionista, AdCap también como firma comisionista que está capacitada para hacer corresponsalía, la Rambial, que la Rambial es una firma chilena, pero que tiene presencia en Colombia. Bueno, Bancolombia, que es la más conocida quizás localmente, y Credit Corp, como les contaba, une a Credit Corp Ultra Serfinco, es la otra firma comisionista que se acaba de fusionar con Credit Corp, que son las 6 que pueden tener acceso hoy por hoy a mercado MILA en Colombia. No se puede hacer MILA o invertir en MILA a través de otro intermediario, firma comisionista en Colombia. Se necesita evidentemente que haya un acuerdo de corresponsalía. ¿Qué es un acuerdo de corresponsalía? Es un acuerdo entre dos sociedades comisionistas de países que integran MILA para colocar o negociar valores en el mercado integrado latinoamericano. El inversionista, una vez digamos, una vez se contrata a la gente, realiza la cuenta, puede solicitarle a la firma comisionista el ingreso de la orden de compra o de venta de ese valor que debe estar listado en el MILA. La sociedad comisionista ingresa en la Bolsa de Valores de Colombia, en el caso local, aquí nuestro colombiano, para ingresar esa orden, y la orden se refleja en el sistema de negociación de Bolsa de Valores de Colombia,
comunicando las operaciones realizadas por los inversionistas a sus depósitos centralizados. Estos mantienen la comunicación asegurando que la operación se pueda liquidar gracias a los depósitos centralizados. Bien, hasta aquí un poco como la operatividad del mercado. Vamos a ver un poco el mercado, cuál ha sido el desempeño. Estas cifras son a 31 de mayo, pues el mes de junio se acabó ayer. No tenemos todavía información disponible. Esta es la más reciente. Ustedes ven la capitalización bursátil, que ayer también le explicábamos, es multiplicar el valor de mercado de una acción por la cantidad de acciones en circulación, pues se usa como un estimado para poder conocer el tamaño o la intervención también de cada país en ese mercado. Estamos hablando de que el más grande participante es México en capitalización bursátil con 304.000 millones de dólares. Le sigue Chile con 148.000 millones, Perú con 86.000 y Colombia con 83.000 millones de pesos al corte del 31 de mayo. La capitalización bursátil digamos, del mercado MILA en total es de 619.994 millones de dólares. Esto implica una variación anual, y esto es 12 meses, 31 de mayo de 2019 a 31 de mayo de 2020, del 3,01%. O sea, que es un mercado que, pese a la crisis que estamos teniendo por tema COVID, pues sigue creciendo a una tasa realmente pues, me parece baja, porque como van a ver abajo, los índices, ¿sí? Pues no tienen una buena cara, ¿sí? Estos índices, como ven, son casi todos de Standard & Poor's, hay un Dow Jones también por ahí mezclado, que también es un proveedor de índices. Tenemos el Colcap colombiano, pero miren que, digamos, en términos generales, estos índices MILA no tienen una buena presentación, son bastante negativos al corte del 31 de mayo. Definitivamente no tenemos obviamente un buen desempeño ni en mercados locales, ni si sumamos, digamos, este mercado MILA en lo corrido del último año, gracias a toda esta situación de COVID que hemos tenido. Básicamente aquí lo que muestran estos índices son el valor en puntos al corte y su variación anual. Como les contaba, Standard & Poor's es el proveedor de índices, y se han creado estos 4 índices que, digamos, más allá de cualquier otra cosa, lo que muestran, esto es una caída, obviamente en marzo, aquí la podemos ver, es notoria, ¿sí? Y digamos, una estabilización a la baja, si cabe el término, de los índices de MILA. Pues como veíamos en el slide anterior, no ha sido muy bueno el desempeño, consistente con lo que ha venido ocurriendo en esta tragedia de COVID que estamos sufriendo. En cuanto a volúmenes negociados, estamos hablando de que al 31 de mayo, estábamos hablando de que hablábamos más o menos de unos 11 millones de dólares estadounidenses, el valor total del volumen negociado, contra un mes pasado de 10.454 millones. La variación mensual pues es del 5,33 positivo. Esto pues mide de mayo a abril. Si hablamos de operaciones, estamos hablando de más o menos 29.861 operaciones en total. Yo voy a continuar aquí. Estas cifras las pueden ustedes obtener, que ahora vamos a entrar a la página de MILA directamente desde el informe de cifras de mercado que MILA nos entrega. Quería compartirles un poco como para que viéramos cómo se mueve las emisiones, por ejemplo, también, que solamente Perú ha generado una emisión para mercado MILA particularmente, de 30 millones de dólares, que es el emisor Compartamos Financiera. Aquí se miran el total de emisores que hay en MILA en este momento por cada país. Noten que Colombia es la que menos emisores maneja en MILA. Perú es el que más emisores tiene, seguido de Chile y seguido de México. Se han creado algunos fondos para inversión directamente en MILA, ¿sí? En cada país. En Colombia, por ejemplo, no tenemos un fondo creado para invertir en MILA. Sí lo tenemos en Chile, sí lo tenemos en Perú y en México.
pero nosotros tenemos aquí un fondo dedicado exclusivamente para atender inversiones en Mila. Y antes de seguir con esto, que era lo que les contaba, yo sí quisiera que entráramos a la página de el Mila. En la página de Mila se puede ingresar a través de BBC, en la Bolsa de Valores de Colombia. Yo imagino que en las bolsas locales también tiene que haber un link porque hace parte, digamos, del manejo de la bolsa local. Y este BBC no es el que estoy buscando. Veamos. Bien. Entonces aquí tenemos un apartado de Mila. Entonces, como ustedes ven aquí en la bolsa colombiana, tenemos, digamos, el link que va a la página directamente de Mila con unos boletines que están bastante desactualizados. Miren que esto va a 2011. Está en Colombia muy desactualizado el tema de Mila. Y en la página de Bolsa de Valores de Colombia tenemos los otros 3 mercados con información relevante y las bolsas, digamos, cada una aporta aquí su información. Estos son links que van a parar a las bolsas de cada país. Veamos, a nivel de información general, creo que esto me abre otra ventana, efectivamente, que es la ventana de Mila. Básicamente, la ventana de Mila... bueno, aquí Rogelio ya me había compartido el link de Mila. Muchas gracias, Rogelio, a través de la Bolsa Mexicana, que también tiene su propio link. Este es el link de Bolsa de Mila, perdón, ya directamente, donde se puede consultar, digamos, toda la información esto es lo que les he mostrado un poco. Miren que aquí también he notado que está bastante desactualizado, digamos, la información. Aquí nos explica, pues, como, digamos, la información básica de cada país, ¿sí? Las bolsas de cada país que están, digamos, adscritas a Mila, y de los depósitos centralizados, Cavalli, DCB, y el de la Bolsa de México, que se llama Indeval, si no estoy mal, sí, señor. Aquí está la reseña histórica. Pues obviamente yo utilicé, digamos, información de esta página para poder componerla a la presentación que hasta ahora hemos venido llevando. Aquí está la información de datos de mercado, que es, digamos, que me parece más valiosa, ¿sí? Pero desafortunadamente esta información que está en página está bastante desactualizada. Ellos tienen, permítanme que yo registro aquí, donde está el informe. Ellos tienen un informe que es visualizado, donde se conoce qué es lo que ha pasado recientemente. A ver si lo logro encontrar. No, aquí me trae a lo que pasó en abril. Realmente esto está desactualizado por completo. Bueno, de pronto aquí en las news. Por aquí va a estar. Este es miren aquí, el informe de Mila más reciente, que es en mayo, que de aquí evidentemente pues he tomado información para presentarles. Este es el informe que nos arroja Mila cada mes. Este es el último mayo. Bien. La verdad es que es un mercado, como les digo, que tiene una poca profundidad y una falta de desarrollo, a mi modo de ver, sobre todo en Colombia, mucho trabajo por hacer todavía. Y noten lo que les voy a contar aquí ahora, que definitivamente sí es una buena opción. Me he encontrado con una tesis de maestría de una universidad colombiana, la Universidad Nacional de Colombia, donde proponen un ejercicio que me pareció bastante interesante traerlo aquí y contárselos, que responde a la pregunta: ¿qué es más rentable? ¿Si invertir en un portafolio constituido por activos pertenecientes al Mila o invertir en portafolios conformados únicamente por activos locales? La premisa, digamos, de este estudio, de esta tesis, es que realmente se observe una reducción o transferencia de riesgo asociado, evidentemente, a esa inversión. Digamos que la rentabilidad es importante siempre y cuando haya un manejo adecuado del riesgo. Todos sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad,
pero la idea es poder hacer un equilibrio entre las dos variables. Esa es la base de este estudio que tenemos y que se los comparto cuando les llegue la presentación. Aquí está el link de ese estudio que me parece interesante. El estudio, pues evidentemente tiene digamos, está muy bien desarrollado, es una tesis de maestría, pero sin duda, digamos, es importante digamos, que lo pudieran revisar como un claro ejemplo de cómo evolucionaría una posible inversión en un portafolio de Mila. Entonces, esta propuesta que hace digamos, este estudio habla de una propuesta metodológica que primero parte de una selección de los activos y la conformación de unos portafolios, ¿sí? A partir de unos índices y un análisis fundamental. Una segunda fase, que es una fase de optimización, de un modelo de optimización del portafolio o de los portafolios, tanto locales como el consolidado. Luego una construcción de la teoría de frontera eficiente y someter, digamos, esos portafolios a ese filtro de un modelo de frontera eficiente, y una fase final que ya es el comparativo entre los resultados. Entonces aquí básicamente se parte de la selección de activos, obviamente se analizan los activos incluidos en los índices más importantes, dice el estudio, de cada país, pero pues estos índices hacen parte de la familia de Standard & Poor's para América Latina. Entonces en Chile se selecciona el índice de precio selectivo de acciones, todos son familia SP, entonces digamos que pueden llegar a ser incluso índices que no son muy comunes en cada bolsa, pero que son construidos por Standard & Poor's. En Perú, por ejemplo, el Perú Select se llama el índice. En Colombia tenemos el S&P Colombian Select Index, y en México hay uno que se llama el índice de México. La composición de los 4 índices pues, se reconstituye de manera semestral cada marzo y septiembre de cada año, y esta reconstrucción pues digamos, no es tan periódica como en algunas bolsas. Se está revisando, digámoslo, cada semestre estos índices, y por eso, digamos, hay un rebalanceo con esa periodicidad. Entonces, ¿cómo se construye a partir de estos índices? Aquí nos muestra un poco cómo es para cada caso la descripción del índice y el tamaño de la canasta de ese índice. En Chile tenemos este índice de precio selectivo de acciones, tiene 30 acciones, el peruano tiene 20, el colombiano tiene 14, el mexicano tiene 15 acciones. Aquí hay una breve descripción, digamos, de cómo se diseña para qué está diseñado ese índice. Básicamente en Chile este índice está diseñado para medir el desempeño de acciones de mayor tamaño y de mayor liquidez, que cotizan en Bolsa de Santiago, se usa como benchmark subyacente para productos financieros y se enfoca en la liquidez. La metodología es selección, digamos, de escogencia de acciones más líquidas que forman parte de esta acción, y se pondera determinando la capitalización de mercado ajustada al capital flotante, que sea igual o superior a 200 mil millones se me fue la moneda de Chile, hombre. Si ustedes me ayudan, me da pena con ustedes, pero se me olvida la moneda chilena. Peso chileno, CLP. Peso chileno, ¿cierto? Sí, sí, así es. Gracias por la mano que me dan. El peruano, pues este índice lo que busca es medir el rendimiento de acciones de mayor tamaño y liquidez, igual que el anterior. El índice pues ofrece una medida de mercado, tal cual, un benchmark como el anterior. Y aquí se tienen, digamos, en cuenta 7 factores: el universo, la capitalización de mercado, el factor de ponderación, digamos, aquí hay unas variables diferentes a las del caso chileno para poder establecer este índice como tal. Como son índices que no son, digamos, muy comunes, pues aquí es importante saber cuál es la metodología que usa cada índice para su cálculo. En el caso de Colombia, tenemos un índice que es el S&P Colombia Select Index, que está diseñado para pues, proporcionar exposición a las acciones más importantes y líquidas que están en Colombia. Tiene en cuenta para su cálculo 3 factores, que son el universo de acciones domésticas, la capitalización de mercado ajustada, con un capital flotante igual a superior a 600 millones de pesos colombianos, y la liquidez que tengan esas acciones.
En el caso mexicano, hablamos de rendimiento de las 20 acciones de menor tamaño, pero realmente al final se listan solamente 15. Ese proceso de selección, pues, básicamente es un índice de liquidez y se pondera sobre la capitalización de mercado, que está sujeta al límite del 10% en la ponderación de acciones. Así se construyen esos, o se, digamos, están diseñados esos 4 índices a partir de los cuales se seleccionan estas, o se preseleccionan realmente estas acciones. Aquí encontramos, finalmente, cuáles son las acciones que, gracias a la medición de estos índices, se seleccionan previamente. La idea es que de estas 10 acciones por país se haga una selección posterior de solo 10 de estas 40. ¿Sí? Creo que aquí, pues evidentemente en cada país, para muchos será muy común, digamos, los nombres. Tenemos en Chile Falabella, pues que es uno grande, el Banco Santander de Chile, que también es muy, muy grande. Cencosud, que evidentemente tiene un gran juego allí en el mercado local. Latam, evidentemente. En Perú, pues tenemos Credicorp, tenemos Minas Buenaventura, que es muy, muy fuerte también. Tenemos Ferricorp. En Colombia, pues tenemos Ecopetrol, tenemos Bancolombia, digamos, las acciones que uno, seguramente por cada uno de sus países, tendrán ustedes más referencia, ¿no? En México tenemos un Walmart de México, un América Móvil, un Grupo Televisa, ¿sí? Un Grupo Bimbo. Entonces, en general, estas son las acciones que se preseleccionan en este estudio a partir del desempeño en estos índices que les he contado. Y luego se selecciona un grupo de 10 que se basa, digamos, en un análisis de fundamentales, ¿sí? De indicadores financieros, se tienen en cuenta el EBITDA, el ROA, el ROE, el índice de precio, utilidad, la Q de Tobin. Digamos que esto es un análisis que se hace ya un segundo filtro para seleccionar estas 10 acciones que estamos viendo aquí. Se habla de nivel de mercado, pues el mercado mexicano ocupa el 30%, igual que el de Colombia, con Perú y Chile un 20%. Y a nivel de sectores, pues esto trata de ser, digamos, un poco diversificado, teniendo en cuenta los 20 sectores de cada una de las acciones que se seleccionan en este estudio para poder, digamos, tener como referencia este portafolio de, digamos, el portafolio MILA, que lo llama el estudio un MILA 10, porque evidentemente son 10 acciones. Entonces, luego viene una fase de optimización de portafolio. Yo aquí no me voy a detener mucho porque realmente el estudio pues está a disposición de ustedes si quieren, digamos, revisar ya desde el punto de vista matemático la metodología que se ha usado. Digamos, aquí lo que voy a citar básicamente pues es, se elige un modelo de optimización, ¿sí? Es el modelo de optimización basado en valor de condicional del riesgo y lo toman porque pues cuando se hacen, digamos, la evaluación de los modelos, se encuentra pues que esta metodología realmente toma en cuenta un modelo de simulación para la generación de un escenario o de escenarios que pueden generar la matriz de varianza del portafolio, que evidentemente la matriz de varianza es la base matemática para poder hacer la evaluación del portafolio. Luego se hace en la fase 3 una optimización de portafolio a partir de la metodología de frontera eficiente, que lo que busca es, no se olviden que aquí tenemos, por un lado, un portafolio construido con las 10 acciones de cada país, ¿sí? Y por otro lado tenemos un portafolio, un quinto portafolio, que se constituye con las acciones de lo que llaman aquí el MILA 10. Entonces, se crea o digamos, se someten esos portafolios de acciones a digamos, un modelo de frontera eficiente. Se especifica, digamos, la cartera del CEBAR, que el CEBAR pues, es una medida para cuantificar las pérdidas que podría sufrir un portafolio incorporando, digamos, la pérdida esperada y la pérdida media inesperada de un portafolio, y se estima por ahí mismo la cartera y obviamente su frontera eficiente para después determinar cuál es la composición, digamos, óptima de esos portafolios. Cuando se realiza digamos, el proceso de evaluación de resultados de los 5 portafolios, 4 locales y un portafolio MILA, pues lo que se procura es revisar para este estudio el índice de Sharpe. El índice de Sharpe lo que me mide es la rentabilidad máxima esperada
a un menor nivel de riesgo. Como les conté al principio de esta parte, la idea era poder identificar mayor rentabilidad con una menor volatilidad o un menor riesgo, y se calcula un índice de Sharpe que, pues, digamos, este es muy común en modelos CAPM, donde se tiene en cuenta la rentabilidad anualizada del portafolio, rentabilidad libre de riesgo, que en este caso es un bono del Tesoro americano, y digamos, la varianza se sustituye por el valor del CEVAR del portafolio, que es, pues, el riesgo que se ha calculado en el paso anterior. Al final el resultado, pues, es lo que les contaba. Yo no entro aquí como mucho en los números, como les digo, quería más como tener un concepto general a partir de un estudio que está claramente desarrollado y que, pues, tiene todo el sustento matemático, que pues al final nos dice que es mucho más rentable para este estudio establecer un portafolio que sea, digamos, global, que sea de las cuatro bolsas, con especies de cada uno de los países, que tener un portafolio individual por cada país. Esto sin duda, pues, involucra ese concepto o ese precepto de que debe existir un nivel de riesgo adecuado o mediano o quizás bajo contra la rentabilidad del mismo. Digamos que en este modelo no se ha, digamos, usado o no se han tenido en cuenta ni costos de transacción, ni barreras de entrada, ni temas de comunicación, que podrían llegar a ser, digamos, particulares en el manejo o el desempeño de cada portafolio. Por ejemplo, a nivel de comisiones, todos sabemos, cada firma comisionista pues maneja su propio nivel de comisión. Comprar acciones a través de la comisionista A en Colombia, no debemos comprar acciones a través de la comisionista C de Chile. Así que, digamos, este modelo prescinde de las externalidades que puede, digamos, involucrar ese tipo de análisis. Aquí les he dejado también un documento que es un poco más viejito, es de 2014, creo, sí, 2014, que tiene que ver con un análisis que hacen aquí en Colombia, de la Universidad del Cauca en Colombia, sobre mercado Mila, del cual, como les digo, se tenían muchas expectativas cuando comenzó, pero desafortunadamente no ha logrado arrancar y despegar como esperábamos que ocurriera, ¿sí? Sigue siendo esto una asignatura pendiente. Digamos que no, como les digo, no es un mercado que aún no madura, pues no tiene un flujo financiero, digamos, muy alto. Digamos que esto se explica porque, pues, digamos, para los países de la Alianza Pacífico, inversión extranjera se considera, digamos, la inversión en esto como inversión extranjera. Eso ya de por sí hace que los regímenes de inversión de cada país tengan ciertas barreras. En el caso colombiano sí que lo hay. Como no es lo mismo venir de fuera a invertir que invertir localmente, el tema impositivo es alto. Sin duda es un problema. Sería deseable tener una homologación de inversiones y que el depósito en Colombia pues abra cuentas bancarias en los otros países. Aquí no se puede abrir una cuenta, digamos, en otro país, cuenta bancaria, quiero decir. No tenemos ni siquiera la posibilidad de tener cuentas en dólares, que ya eso es una barrera grande. Digamos que el tema tributario es fuerte, ¿sí? En la medida en que, digamos, no haya un tratamiento homogéneo del tema impositivo, esto va a ser una barrera muy fuerte para el acceso, y esto va a desincentivar la operación con toda seguridad. Y es una de las grandes razones por las cuales, por lo menos en Colombia, este mercado no despega. Como les conté, pues la idea era hacer una exposición corta de lo que pasa con este tema de Mila, sobre todo visto desde aquí, desde Colombia. Esta es un poco la presentación que traía para mostrarles, que trata de un mercado integrado, de la posibilidad de invertir en especies de otros países locales, de aquí de la vecindad, digo yo, y las situaciones, digamos, que se observan a nivel operativo y, digamos, lo que algún estudio nos puede mostrar sobre la conveniencia
de invertir en un portafolio de este tipo. Así que, Víctor, te regreso la palabra para que nos cuentes qué continuamos haciendo aquí en esta exposición, si hay preguntas o cómo cerramos entonces la sesión.